Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por destinar este tiempo de ustedes para compartir esta experiencia en esta fría pero muy linda noche de domingo 28 de junio, donde la idea es, bueno, compartir o seguir compartiendo, mejor dicho, lo que es el uso o la propuesta, mejor dicho, de este ciclo que di en llamar Cultura Yoga, que incluye actividades que algunas son gratuitas como esta y otras son pagas, como las que ya hemos pasado, por ejemplo, con el satsang que hicimos hace más o menos un mes, el satsang de la vinculación del sexo, el amor y el yoga, el taller de respiración, de la ciencia de la respiración adecuada que hicimos hace unos poquitos días nomás. Y bueno, seguiremos haciendo algunas propuestas para seguir compartiendo esto de la cultura yoga, que tiene mucho que ver con mis investigaciones, que bueno, hace 30 años que estoy estudiando todas estas cosas y creo que llegó el momento de compartirlas de otra manera, de otra forma, para que pueda ser replicada o eventualmente absolutamente criticada como corresponde, porque bueno, de lo que se trata en este sentido de promover la práctica y el estudio del yoga, que es así como se dice, están las dos posibilidades, el hecho de compartir, el hecho de no compartir, y podemos establecer esa línea de conversación e intercambio, porque como dice el texto del aviso que les compartí, esta charla pretende ser nutritiva, así que bueno, en ese aspecto es que vamos a tratar de situarnos. La mecánica que vamos a utilizar es la que hemos utilizado estas últimas veces, donde voy a tratar de hacer la ponencia de forma continua y por eso les decía que tuviesen para tomar anotaciones y eventualmente anoten los comentarios o las preguntas que tengan para hacer, para que una vez que terminemos con la ponencia, con la parte esta de presentación, podamos interactuar e intercambiar, porque es lo que, digamos, si acaso la desventaja que tiene este sistema cibernético, que, bueno, interrumpir puede ser fatal para la buena convivencia en el ciberespacio, ¿no? Así que, bueno, vayamos por lo medular de este asunto. Hace aproximadamente unos 2200 años hacia atrás en la historia del hombre, en la misma India aparecía alguien que firmó sus escritos bajo el nombre de Patanjali y no está del todo claro si fue una persona o fueron varias personas que firmaron bajo ese nombre. Para el caso poco importa, ¿no? Es un detalle absolutamente secundario. Creo que lo más nutritivo de todo esto es la historia, digamos, o sea, lo que generó este o estos hombres que firmaron bajo el nombre de Patanjali, que en su momento fue bastante revolucionario porque fue, según parece, la primera forma registrada y codificada de poder desarrollar el yoga con un horizonte ordenado. Todo lo que hay para atrás de Patanjali es yoga, pero no estaba codificado, no estaba estructurado para que personas, siglos después, como es este caso, podamos seguir esa estructura. Porque incluso había una mecánica dentro del pasaje de la información de aquel entonces que se llamaba el parampará, que era la transmisión verbal. Es decir, como si en este caso, que somos un montón de gente que está reunida acá en la conferencia, se llevan esta información y la empezamos a replicar. Pero claro, cada uno después al replicarla va a tener una transformación, ¿no? Porque es lo que naturalmente sucede. Entonces, cuando pasaba todo eso, la información que se iba transmitiendo iba sufriendo múltiples alteraciones, por consiguiente se iban descubriendo distintas cantidades de cosas respecto del yoga bueno, que hacían que la experiencia fuese muy variada según te encontrases con la información que venía apareciendo. Hasta que apareció este Patanjali,
y deja codificada toda su obra en 4 libros que están reunidos bajo el nombre de los Yoga Sutras, que tiene dentro de sí 4 libros que tienen implícito el manual de cómo alcanzar un estado al que se llama yoga. Y ahora, vamos a tratar de situarnos en algo que es importante. Por ejemplo, si le preguntamos a cualquiera de ustedes por una posible definición de yoga, más de uno me va a decir que yoga es unión. Bueno, perfecto. Vamos a decir que no es unión. Yo estoy en desacuerdo. Yoga significa unión. La palabra yoga significa unión. Y este es un problema que tenemos los estudiantes de yoga. Somos nosotros los culpables de difundir mal las cosas. Entonces, en todos los textos nos cansamos de leer esto. Decimos, yoga es una palabra sánscrita que significa unión. Y nosotros decimos que yoga es unión. Entonces el problema no es la definición, el problema es quién dice la definición. ¿Mm? Vamos a otra parte. Sabiendo que yoga no es unión, es el significado de la palabra en sánscrito, entonces ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de un sistema para el desarrollo humano que abarca e influye en todas las esferas posibles donde una persona se moviliza. Entonces, si yo como humano me movilizo, no sé, dentro del ambiente familiar, entonces la práctica del yoga o el conocimiento del yoga me tiene que servir para desarrollar mejor el contexto familiar en el que estoy. Si mi contexto, además del familiar, es el trabajo o los deportes, bueno, el yoga también va a tener algún tipo de aplicación o de influencia sobre mí que me permita interactuar de una forma mucho más positiva y óptima en esos ambientes. Y así podemos seguir sucesivamente. Quiere decir que esto es algo que se integra a la vida y que tiene muchos aspectos prácticos a partir de los cuales yo puedo tomar lo necesario para conseguir una mejor interacción con los demás y con el entorno. Pero como la prioridad de la cuestión la tiene en este caso Patanjali, en sus 4 libros, de los cuales el primero, que es el libro del éxtasis, arranca con una posible definición de esto. Entonces, los primeros versos, las primeras definiciones, porque sutra significa verso pequeño, verso reducido, lo cual para la época era un estilo de pasar información que había. Entonces se resumía todo en un pequeño texto que podría ser un renglón cortito y que decía algo que evidentemente generaba una movilidad tan intensa dentro de la persona que lo recibía que era capaz de desarticular muchos procesos. Entonces vayamos a tratar de emular ese momento. Entonces tomamos ficticiamente, imaginemos que tenemos una biblioteca delante de nosotros, nos acercamos a uno de los estantes de los anaqueles y vemos un libro amarillento, viejo, hasta con olor a libro viejo, así como ese olor entre húmedo y rancio de la tinta ya de muchos años allí impresa. Lo abrimos, tomamos la primera hoja y encontramos que Patanjali proponía 2 cosas en su primer libro. El primer punto importante dice, ahora la enseñanza de yoga. Así abre el libro. Ahora la enseñanza del yoga. Tratemos de hablar correctamente. Esto es demoledor porque si lo tomamos al pie de la letra, el ahora, la enseñanza del yoga, no deja lugar a que esto suceda en otro momento. No es que, como decimos hoy, bueno, yo me voy a preparar para esto porque tengo que empezar por tal o cual parte y después seguir así, asá, como si ya estuviésemos manifestando un plan de acción, de estudio y de abordaje de la práctica de yoga sin poder conocerlo, de qué se trata. Bueno, acá te está resumiendo todo. No hay otro momento para estudiar ni para aprender el yoga que no sea ahora. Si tomamos literalmente eso, esta interacción que estamos teniendo
es una enseñanza de yoga, está sucediendo ahora. Todas sus mentes, si no están distraídos con otra cosa, están conmigo, tratando de escuchar e interpretar lo que voy diciendo. ¿Qué cosa más presente hay en este momento que eso? Seguimos. En el verso 2 abre una definición de yoga. Y escúchenla bien porque esto define muchísimas cosas en nuestra historia de practicantes y de estudiantes. Yoga es el cese, el detenimiento, de las fluctuaciones mentales. Repito, yoga es el cese o el detenimiento, la palabra que quieran, de las fluctuaciones de la mente. Rápidamente inferimos que el estado mental que nosotros tenemos en este momento no es el estado de yoga. Claramente no lo es. Nuestra mente está fluctuando todo el tiempo entre cosas que quiere, que no quiere, entre los cambios del trabajo, entre los cambios generados en este momento por la pandemia, por los cambios que vamos teniendo como parte del mismo proceso evolutivo que estamos envejeciendo, estamos pasando por ese proceso todos. Entonces, determinadas cosas están cambiando en nuestro cuerpo y también en nuestra psiquis. Entonces, fluctuaciones de la mente. A las fluctuaciones de la mente se las conoce con la palabra sánscrita que es compleja, se dice algo así como brutis. En español decimos britis. Britis significa algo así como pensamiento o pensamiento alterado, o movimiento del pensamiento. Entonces estos famosos brutis o britis están todo el tiempo azotando nuestra mente y de alguna manera están generando un estado que no es el estado de yoga propuesto por este Patanjali. A su vez tenemos que decir otra cosa. Este sistema que propone Patanjali no es el único, ni tampoco tiene por qué ser el mejor, ni tampoco tiene por qué ser el peor. A mis posibilidades de entendimiento, yo creo que este es un muy buen sistema, yo lo uso muchísimo y tiene su que ver. Podemos en algún momento charlar un poco más extenso, digamos, de las posibilidades que brinda este sistema, pero hoy vamos a tomar la primera parte nada más. Entonces, desanudando un poco el hilo que estamos tratando de deshilachar y de encontrarles como determinadas cosas así, determinadas puntas a estas múltiples pequeñas hilachitas que se van saliendo, ya tenemos varias cosas. Primero, esto es en el presente, no hay otro momento en el cual suceda esto. No hay una manera de decir, bueno, me voy a preparar para tal cosa, no, esto sucede con lo que está ahora, con lo que está ahora, con mis posibilidades de ahora, que además, mañana serán otras. Y en comparación de ayer, las posibilidades de hoy son otras. No importa si son más o son menos. No hay una cosa que uno deba sembrarse una expectativa de que mañana va a haber más o mejores posibilidades o mejores expectativas o cosas por el estilo. No hay. Uno debe recibir como va todo el tiempo cada cosa. Otro nombre que tiene este sistema de Patanjali es Raja Yoga. Raja Yoga, que significa yoga real. Es uno de los yogas más tradicionales y dentro de la variedad de escuelas reconocidas de la India, de las escuelas espirituales, tiene un lugar de privilegio. Es una escuela reconocida de yoga en India, la escuela del Raja Yoga de Patanjali. Bueno, para que sea un poco más directa la cuestión, viene así. Este sistema propone para su desarrollo 8 grados u 8 miembros, también se le dice así, 8 grados u 8 miembros. Los clásicos 8 miembros de Patanjali o los 8 grados del yoga de Patanjali. Se presentan para su estudio de una manera, pero no necesariamente han de ser abordados en ese orden estricto, sino que vamos paulatinamente conforme va avanzando nuestra existencia,
incorporando o integrando cosas del sistema a los momentos que estamos compartiendo o pasando por en la existencia personal. Entonces, de estos 8 grados, los que presentamos en el aviso, los yamas y los niyamas, son los 2 primeros grados. Los 2 primeros miembros de la escala de 8 grados, o de 8 miembros, son estos 2, y tienen que ver con situaciones o con preceptos que nos interpelan a nosotros, pero también nos ponen en una situación de observación y de integración con el entorno que nace de un lugar mucho más concientizado. Es decir, que lo que genera en nosotros el estudio de los yamas y de los niyamas nos propone también una interacción con los demás y con el entorno, como decía hace un rato más atrás, mucho más consciente o mucho más integrada de alguna forma de lo que naturalmente lo hacemos. Después, solamente por nombrar, bueno, del paso 3 al paso 8 aparecen cosas que, por ejemplo, aparece la palabra asana, que es la primera vez en la historia que se utiliza. Es como que Patanjali fue el inventor de la palabra asana, que significa literalmente postura confortable o postura confortable y estable. Eso marca muchas cosas. Luego viene pranayama, que ya tiene que ver con cosas directas con nuestra energía, con nuestra vitalidad. Luego, para saber nomás, pratyahara, que tiene que ver con la conexión con nuestro espacio interno. Luego, dharana, que es lo más parecido en español sería concentración. Luego, dhyana, que es en español lo más parecido meditación. Y luego, samadhi, que es el punto más alto de estos 8 grados, que es, bueno, donde se conseguiría ese estado de yoga a partir del cual cesarían las fluctuaciones de la mente. Ahora, dice la historia de estos 8 grados que no es posible alcanzar este punto más alto, este samadhi, si no están muy bien consolidados los 2 primeros, que son la base de la estructura de nuestro edificio espiritual. Este sistema apunta a conocer otros estados y a reconocer los estados nuestros, los de hoy, los estados personales, y dónde están nuestros errores, y dónde están nuestros aciertos también. Y también, como otra instancia, cada una de las palabras que vamos a empezar a nombrar ahora dentro de los yamas y los niyamas, cada uno de ellos abre, dentro de cada una de las conciencias de ustedes que van a escuchar esto, una posible interpretación diferente o una interpretación que se parezca bastante a la mía. Vamos a ver eso. No buscamos el acuerdo, simplemente buscamos presentar una información y después vemos cómo resuena. He visto también que otras corrientes de otras cosas relacionadas con la transformación personal o con la búsqueda de profundizar en otros estados de conciencia también tienen preceptos. Como algunos de ustedes ya les he contado, mi vieja historia de practicante de artes marciales, dentro de las artes marciales hay preceptos de comportamiento. Y recuerdo con mucho agrado y con mucha inspiración también porque me han servido para el resto de la vida, que esos 5 preceptos en aquel momento a la generación de estudiantes y de practicantes de aquellos entrenamientos de artes marciales, nos marcó mucho porque todos salimos con buenos comportamientos, todos salimos muy estudiosos, todos salimos muy trabajadores. Y lo único que hacíamos era entrenar y repetir estos preceptos, nada más. Entrenar y repetir estos preceptos, los que corresponde a esa práctica, ¿no? Entre las personas que están allí escuchando esta ponencia hay estudiantes y practicantes de Reiki de acá del centro también,
Y el Reiki tiene 5 preceptos, los 5 principios del Reiki, que fueron tomados también de la historia del emperador de Japón, del emperador Meiji, que los puso en su momento para marcar determinado comportamiento en la población que facilitara la convivencia. 5 preceptos. Después tenemos otras cosas, ¿no? Que ya escapan a mi conocimiento, pero los 10 mandamientos de los cristianos, entre otras cosas. ¿Tá? Los yamas y los niyamas son 5 preceptos en cada una de las categorías. 5 yamas y 5 niyamas. Si ustedes buscan información por ahí van a ver que los niyamas, a veces, los yamas, perdón, están puestos como observaciones y los niyamas como prohibiciones. Estoy en total y franco y absoluto desacuerdo con esas palabras. No son, no son prohibiciones. Eventualmente son observaciones, me puedo flexibilizar en ese término. No considero que haya prohibiciones en yoga, en tanto y cuanto es una senda que propone la liberación y la máxima libertad de conciencia. Entonces, ¿cómo puede haber una cosa que sea prohibitiva? Se las dejo picando, ¿no? ¿Observables? Sí. Creo que esa palabra podría llegar a ajustarse. Yo me quedo más por la parte de los preceptos. Son 5 normas, 5 preceptos que orientan nuestra existencia, nuestro comportamiento hacia nosotros y hacia los demás. Vamos con los yamas. Entonces, dentro de la presentación del propio Patanjali, él los presenta más o menos en este orden, pero no necesariamente van en ese orden. El primer precepto es ahimsa. Ahimsa, muchos de ustedes han escuchado posiblemente esta expresión muy la historia de Gandhi, porque fue el precepto o el principio que lo motivó a él y toda su revolución como él la concibió, ¿no? Aquello de la resistencia pacífica y toda esa historia, ¿no? Ahora, fíjense en qué interesante, porque antes de explicar de qué es ahimsa, quiero que tengamos en cuenta un punto que es medular para su comprensión. Todo lo que tiene que ver con el yoga apunta a una transformación personal. Podríamos decir que apuntamos a una reconstrucción de nosotros mismos. Si yo apunto a una reconstrucción de mí mismo, entonces todos mis pensamientos tienen que entender a ser positivos, porque debo construir lo que yo quiero ser. Repito, la concepción del yoga apunta al pensamiento positivo. No puede haber un pensamiento prohibitivo ni tampoco negativo. Si hay una prohibición o una negación es personal. El pensamiento del yoga es en esencia positivo porque pretende el yoga manifestar algo mío que yo lo debo construir, o al menos dejarlo asomar. Por consiguiente, no puede haber un pensamiento negativo. Entonces, cuando yo encuentro que ahimsa es traducido como no violencia, se me ponen los pelos de punta. No puede haber una expresión negativa en la interpretación de una palabra tan importante en sánscrito que diga no violencia, porque quien tradujo eso o quien lo interpretó se olvida de que hay un recurso de la mente humana que todo lo que es negado y prohibido es la máxima tentación. Entonces, si yo le enseño a mis estudiantes, chicos, ahimsa es no violencia, de alguna manera estoy sembrando la semilla de la violencia. Entonces no puede interpretarse jamás un término con un precepto negativo, con una premisa negativa. Ahimsa no es no violencia. Ahimsa eventualmente es abstenerse de procederes violentos, o como me gusta decir a mí en realidad, cultivar el desarrollo de la paz. Cuando uno se pone en ese lugar de cultivar el desarrollo de la paz, se abre un horizonte tan amplio de posibilidades y tan amplio de poder manifestar una cosa así, que es 100% creativo. No alcanzaría la vida para desarrollar el cultivo de la paz. Segundo precepto, satya. Satya. Otro más que al entendimiento mío está interpretado a media verdad, ¿no? Satya justamente significa verdad o veracidad. Creo que a lo largo del tiempo
eh, a veces la verdad, cuando estudiamos este precepto, pasa por un lugar también de la parte egótica del estudiante y entonces uno empieza a sostener determinadas cosas que las defiende como la verdad, pero en realidad son la verdad de uno, la verdad sobre sí mismo, digamos. Entonces, cuando lográs salir de esa interpretación o empezás a asomar el gusto que Satya es verdad, pero digamos, eh, es que está más allá de lo que uno pueda expresar, sino que la verdad en cuanto a la presentación de lo genuino, de mostrarme yo como estudiante y practicante de yoga de la forma más genuina que encuentre. Genuino. Satya es más interpretado, entiendo yo, que como genuino que como verdad. Hay un micrófono abierto ahí de una persona que acaba de conectarse, por favor. No voy a decir el nombre. Entonces, Satya es más genuino que verdad. Igual dejo la palabra verdad, ¿no? No estoy tan en desacuerdo, sino que le sumo lo genuino, la expresión de lo genuino. La propia educación a veces nos juega una trampa en este sentido porque no nos mostramos como genuinos. Fíjate que muchas veces queremos parecer más jóvenes, estamos faltando a Satya. Si tengo determinadas características, bueno, entonces esas características son las que tengo que mostrar. ¿Por qué tengo que mostrar una cosa que no es? Si tengo el pelo blanco en canas porque tengo tal edad, entonces eso es lo que tengo que mostrar. Ahora, si me gusta ornamentarme y me gusta pintarme el pelo, bueno, lo quiero mostrar, está bien, está buenísimo, ¿no? Pero muchas veces disfrazamos cosas para ocultar algo. Eso no es satya, eso no es lo que propone el yoga. Lo que propone el yoga es que vos seas lo más genuino que te sale. Esto no quiere decir irrespetuoso. También se confunde, al entendimiento mío, de una manera eh, muy, muy tonta, de Satya como que, bueno, yo tengo el derecho de decir lo que quiero porque está, como hay que ser genuino y ser abierto y sincero y frontal, todas esas cosas que se ponderan como una virtud, creo que no son una virtud, son una falta de respeto sobre las otras personas notable. En función de eso, mucha gente le dice cualquier cosa a otra, yo soy frontal. No, es irrespetuoso, sépalo. Eh, Ahimsa Satya. Tercer precepto de los yamas es Asteya. Asteya. Otro más, interpretado de una forma un poco rara. Fíjate que Asteya se lo interpreta como no robar. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que este precepto se pone de manifiesto en llamarnos la atención de que hay dos cosas que son muy parecidas por definición, pero que pueden tomar la mente humana, que son la codicia y la avaricia. Han habido en la historia del desarrollo del yoga personas que han tomado estas cosas y han ejercido sobre otras eh, cierta ponderación de poder. Entonces, ¿cómo decirlo? Se le dice a la gente que los yogis tenemos que ser personas que poco menos tenemos que ser indigentes, ¿no? Por aquello de la austeridad, esta era la palabra que quería encontrar, por aquello de la austeridad. Un yogi tiene que ser austero, no tiene que ser ni codicioso ni ambicioso. Bueno, no lo sé, porque yo creo que también según mis experiencias, creo que un yogi debe vivir sin ninguna ausencia. El hecho de ser austero me establece una limitación. Y para él se considera además que para que la persona aborde los estados espirituales más altos, se acerque al grado 8 de Patanjali, del Samadhi, debe tener las cosas resueltas, o sea, no tiene que pasar necesidades, no tiene que pensar la persona en
conseguir dinero, en conseguir comida, en conseguir abrigo. O sea, eso te lleva mucho tiempo, eso tiene que estar resuelto. Por consiguiente, un grado de ambición tiene que haber, un grado de impulso en tus deseos tiene que haber que te permita proyectarte en pro de conseguir todas esas cosas que apuntan a tu bienestar, pero ojo, de lo que te está avisando esta práctica es que puedes ser tomado por esta cosa y eso es lo que no debe suceder, que tus intereses pasen a ser enteramente codiciosos y ambiciosos y te olvides que lo que estás haciendo es yoga y yoga es para ti, pero también es para los demás. Cuarto precepto, discutidísimo, el famoso brahmacharya. Bueno, otro más, miren, brahmacharya ha sido tomado también por muchas tradiciones por el tema de, interpretado como contención sexual o ascetismo también. Se le dice prohibición de relaciones sexuales, ¿no? En algunos casos yo me he encontrado con información, con libros que traían esa interpretación. Bueno, lejos está de la consideración de Patanjali una cosa semejante. Vuelvo a decir, en tanto y cuanto el yoga es la senda de máxima libertad de la conciencia, ¿cómo puede haber una cosa que te prohíba algo? Es un contrasentido a viva voz. Si vemos la palabra brahmacharya, tiene en esa sola palabra dos palabras incluidas. Uno, la palabra Brahma, que hace alusión a la divinidad Brahma, que vendría a ser algo así como el creador de todas las cosas, ¿no? Brahma. Y después está Charya, pero Charya viene de Acharya, de maestro. Entonces, el Brahmacharya lo que significa es directamente, sí, relacionado con la vida sexual del practicante de yoga, pero parecido al punto anterior de Asteya, en el sentido de que uno como estudiante y practicante de yoga sabe que la sexualidad está ahí, somos humanos y somos también bichos de alguna manera, entonces eso está ahí, es un pulso que late y pulsa todo el tiempo, porque si hay algo que no tenemos nosotros es periodo de celo, o sea, en realidad lo tenemos todo el tiempo el periodo de celo, o sea, 365 días, 24 horas. Entonces, al ser esto una cuestión tan influenciante sobre nosotros, lo que se plantea es que tiene que haber una regulación o tiene que haber un control. Y muy posiblemente tenga que ver con una asociación a la divinidad de ese control. Cuando avanzamos un poco más en el estudio de algunas otras ramas del yoga, en algún momento cuando uno estudia Bhakti Yoga, se dice que lo mejor que podemos hacer como practicantes es ofrecer todo lo que hacemos a la divinidad. Y en este caso, parecería ser que la sexualidad distrae, porque es verdaderamente placentera, es una actividad agradable que tenemos. Entonces, es tan agradable que funciona como una cosa de adicción. Entonces, por consiguiente, nos está llamando la atención de que si nosotros, como seres sexuales, ponemos nuestra conciencia dirigida hacia una divinidad, posiblemente podamos tener más regulada la actividad sexual. Posiblemente. Las prácticas de yoga, también se habla mucho de este tema. Cuando se estudia de yoga, este tema es muy importante y hay que tratarlo hasta el cansancio, porque la práctica mismo, la práctica de posiciones, respiraciones y todo lo demás, levanta la vitalidad a hombres y a mujeres. Entonces eso puede ser letal, en este sentido, ¿no? En lo sexual. ¿Por qué puede ser letal? Bueno, porque uno puede perder la ruta espiritual y dedicarse 100% a los placeres. Como uno se siente tan vital y tan bien, entonces pierde la ruta de la transformación personal y se dedica 100% a los placeres, ¿no? Si alguno de ustedes quiere, está buenísimo, ¿eh? Pero también está bueno acordarse que hay una parte interior que se sigue procesando. Bueno, quinto precepto es aparigraha. Aparigraha. El sánscrito es un lenguaje gutural, entonces es difícil pronunciarlo correcto. Sería aparigraha. Y la acepción que yo entiendo más prudente de este término es desarrollar el desapego.
el desapego, o mejor dicho, el apego que nosotros tenemos a las cosas, a las personas, a los animales, es increíble, pero increíble, ¿no? Muchas veces sostenemos relaciones por apego. No, no cultivamos satya, no cultivamos verdad, ¿viste? No cultivamos ahimsa, por ejemplo, y sostenemos relaciones y nos estamos faltando a nuestra verdad y estamos también siendo violentos con nosotros. Otro microfonito prendido allí, por favor. No quiero decir el nombre de la persona, apague su micrófono. Entonces, aparigraja, desapego, ¿no? Si algo tengo que hacer, y bueno, lo tengo que hacer en cualquiera de los terrenos. Entonces, los 5 yamas fueron estos: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Vamos a los niyamas, segundo escalón. Los niyamas también son 5, parecen simples, pero también tienen su complejidad. Por ejemplo, el primero que aparece en el estudio dice saucha. Saucha. Saucha es limpieza. Limpieza interna y externa. Un yogi no se concibe como una persona falta de higiene. Es un tipo hiper limpio y pulcro. Desde el punto de vista externo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pureza es parte de la concepción del yoga. Sabemos también embarrarnos y ensuciarnos y todo eso, pero también sabemos establecer puntos altos de higiene. Es fundamental. Cualquier yogi o cualquier estudiante de yoga sabe que la higiene es fundamental. Desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno, desde el punto de vista interno, la higiene pasa por una higiene alimentaria, una higiene también de, digamos, de poder desagotar nuestra mente, de tener espacios que tengan que ver con el silenciamiento, con el, ¿cómo decirlo?, con la meditación, con la relajación, con el hecho de poder cambiar la mente a otra frecuencia que me permita reconocer otros estados. Eso es Saucha. Virginia, si no escuchás, posiblemente sea tu equipo. Estamos acá al 100%. O si no, la internet a veces juega malas pasadas también. Eh, Segundo paso, Santoya. Santoya. Santoya es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, la palabra exacta se lo traduce como contentamiento, pero no me gusta esa palabra a mí. La palabra justa de Santoya es aceptación. Eh, este es un punto que a mí me llevó muchísimos, muchísimos años entenderlo. Eh, y lo resolví de la siguiente manera. En la existencia, el mundo está como está. No vale decir que el mundo es una porquería, como dice el tango, ¿no? Que el mundo será una porquería, ya lo sé. Sino que el mundo es otra cosa. Ni siquiera es hermoso el mundo. El mundo es una cosa neutra. Y todo lo que pasa en el mundo no es ni bueno ni malo. El que dice o percibe la bondad o la maldad soy yo. ¿Y cómo la percibo? Acorde a mis interpretaciones, a mi formación, a las cosas que yo he aprendido en el mundo. Pero el mundo en sí es un aparato neutro, es una cosa neutra, es absolutamente neutro. No tiene nada para ofrecer, ni bueno ni malo. ¿Mm? Por eso, viste, cuando se habla de todas estas cosas, viste, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, estoy de acuerdo y también hay que ver, ¿no? Eh, sí estoy de acuerdo con que hay que cuidar el medio ambiente, el tema es cómo.
Cuando se pondera que las vacas en la India son sagradas y no se comen, vamos a ver por qué no se comen. ¿Mm? Vamos a ver por qué. Eh, ¿Por qué hay gente que su alimentación es carnívora y por qué hay gente que su alimentación es vegetariana? Y veamos por qué. Entonces, no tenemos posibilidad ninguna de evaluar si eso es bueno o malo. Es la persona que opta por ese sistema. El mundo lo permite, porque si está sucediendo es porque quien haya armado esta historia del mundo y la posibilidad de que yo esté en él, quiere decir que me puso ahí para que yo vea eso. ¿Tá? ¿Que puedo modificarlo? Y bueno, sí, puedo modificarlo, pero que eso esté bien o que no esté tan bien, y bueno, depende un poco de mi observación, pero eso que está sucediendo, como todo lo que sucede en el mundo, es absolutamente neutro. Neutro. Tercer precepto, tapas. Tapas, entendí que la mejor interpretación que tiene es disciplina. ¿Por qué esto? Porque para lograr evolucionar o para lograr avanzar dentro del yoga, es importante tener disciplina, como en cualquier otro orden, ¿no? Miren que cuando uno toma otra ruta, cualquiera sea, hoy mencionamos artes marciales, mencionamos Reiki, puede ser otra cosa, puede ser Tai Chi, puede ser, qué sé yo, Ayurveda, puede ser medicina china, todas esas cosas necesitan disciplina, disciplina. Si no hay disciplina, y bueno, lo que estoy haciendo es invirtiendo un tiempo en entretenerme un rato con algo, porque me sobra tiempo, tengo ganas de gastarme una plata en algún curso que me lleve un tiempo, que me entretenga, me diga cosas interesantes, ¿no? Este, o participo de actividades que son en lugares que, bueno, por ahí puedo viajar y ya de paso conozco lugares y conozco gente interesante porque me gusta el ambiente del yoga, entonces, bueno, vamos por ese lado. Es una visión un poco superficial de la cosa, ¿no? Cuando uno toma tapas en su espíritu, tapas es disciplina. Eh, y uno tiene que saber organizar su disciplina. Para eso sí, no hay otra opción que conseguirse un profesor o alguien calificado o con mucha experiencia para que te ordene, te oriente en cómo es la disciplina de esto, ¿no? Cuarto precepto, es dificilísimo de decir, que es algo así como svadhyaya. Svadhyaya. Svadhyaya es estudio de sí mismo. Es una muy linda interpretación. A mí me gusta mucho esto del estudio de sí mismo, porque es la tarea fundamental del yogi. ¿Cómo puede construir su otra parte, digamos? ¿Cómo puede deconstruirse, dejar de ser lo que es para abrirle paso a otra cosa si no hace un estudio de sí mismo, ¿no? ¿Cómo puede tomar eh, ahimsa y satya de los yamas si no hace un estudio de sí mismo? ¿Cómo puede hacerlo? No puede, sino lo que está haciendo es inventándose algo. Y esto no se puede inventar. En yoga no se puede caretear. Se puede caretear dirigiendo una clase, porque a veces uno está cansado y podés sacar una clase de taquito porque tenés oficio, ¿no? Pero cuando estudiás yoga no se puede caretear. Entonces tenés que utilizar aceptación y darte cuenta que no sos tan crack o que tenés muy buenos puntos también y reconocerlos. Y eso es parte del estudio de sí mismo, svadhyaya, estudio de sí mismo. Y el quinto precepto es Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Dos palabras. Eh, Ishvara se refiere a otro aspecto de la divinidad. El tema de la divinidad en India es difícil de estudiar porque parece que fueran politeístas, en realidad no lo son. Son monoteístas. Ishvara es la divinidad por excelencia, es lo máximo, digamos, es el todo creador. Y después hay muchas manifestaciones, que son las cosas que más o menos conocemos, ¿no? Lo de Shiva, lo de Krishna, lo de Brahma, que lo nombré hace un rato, lo de Ganesha, Vishnu, eh, Lakshmi, Saraswati, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón, pero son la misma cosa en esencia, solamente que representan, son arquetípicas, esas divinidades representan energías que pasan por nosotros y que de alguna manera nosotros también manifestamos. Ahora es muy interesante esto de Ishvara Pranidhana. La palabra Pranidhana no sé exactamente qué significa, me ha costado encontrarle
algo interesante. Pero sí, el precepto se refiere al estudio de una divinidad. Ahora, es muy interesante porque este yoga de Patanjali acepta una divinidad. ¿Mm? Acepta que hay un principio, ¿mm?, que se le puede llamar de cualquier manera, pero que es un principio que trasciende al hombre, es algo metafísico. Se puede llamar divinidad o se puede llamar de cualquier otra manera, pero hay un principio, una conciencia distinta a la cual nosotros aspiramos como estudiantes y como practicantes de yoga. Así que no sé cómo juegan los ateos en esta película, ¿eh? En este partido, cómo estarían jugando los ateos en relación con Ishvara Pranidhana. Debe haber alguna interpretación de las tantas de la divinidad o de la conciencia esta superior o supraconciencia, como decía Sri Aurobindo, que, bueno, que calce con el punto este del ateísmo. Así que bueno, el estudio de la divinidad es parte de la cuestión del yoga también. Muy bien, abrimos el espacio para que puedan hacer preguntas, consultas, comentarios, como habitualmente decimos. Pueden hacer una pregunta, consulta, comentario, ¿eh? Ahí se abrió un micrófono. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir? ¿No se animó? Bueno, yo hago una pregunta entonces, Ah, Bueno, oh, dale, perdón. Vilman. referente a tapas, Disciplina, sí señor. porque tengo acá otras apuntes, repartidos, libros, varias cosas, y en algunos lo tengo como austeridad. Entonces quería ver qué se puede decir de eso. Austeridad está situado en los yamas referido a la forma de poder desarrollar asteya, que era digamos, el cuidado sobre la avaricia, sobre la codicia. La manera de desarrollar, si vos tenés una tendencia a ser codicioso, por ejemplo, lo que Sí, corresponde sería desarrollar la austeridad. Tapas, ajá, tapas es disciplina. disciplina, Sí, ¿está? señor. Bueno, gracias. A usted, señor. Hola, Silenciate, Wilman. ¿sí? Sí, ahora Hola, sí. ¿Quién habla? Rosana Rosana, decime. Briozzo. Sí, 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 ya te Bueno, reconocí. buenas tardes a todos. Con respecto a un punto 2 que hablaste de la veracidad y de ser genuinos, Satya, sí. este, sí, ¿cómo era? Satya. Satya, decime. Eh, se me dio por, no sé, se me dio por pensar, puede ser que en el yoga y en toda esta en todo este pensamiento y forma de ver el mundo y ver la vida y proyectarse. El ser humano varón mm, está unos pasos adelante que la mujer, o podría llegar más rápido, o está más iluminado con respecto a lo genuino, en mostrarse, ¿no? Genuino y Ah, veraz, exteriormente. no, no creo, no creo, no creo, porque cada sexo tiene su forma de manifestarse. Sí. No, no creo eso. No, no creo que los hombres varones, digamos, estemos más avanzados que los hombres mujeres. Este, no, no, no creo eso. No, 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 no. No, no, sería una barbaridad decir eso. No, 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 yo no puedo aceptar eso. No. Bueno, maestro, ¿puedo hacer? Dale. Esperá que no sé si Rosana terminó. No, dale. No era saber tu opinión. Creo que cualquiera de nosotros diría, no, es una barbaridad pensar así.
Sí, claro, claro. Pero en el inconsciente colectivo la mujer se ornamenta, se cuida, se transforma continuamente, y el varón no. El varón se puede afeitar, nada más. No, no, lo hacemos también, lo hacemos también, lo hacemos también. No estoy de claro, acuerdo. Te Ahora los pintás el pelo. varones se arreglan, o sea, la parte estética, la parte física, hasta más que las mujeres. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Pero Está bien, está o sea, bien. igual Pero igual pará Grisel, que está el Guille primero. igual el tema es que a veces, aunque no nos ornamentemos, como dicen acá las compañeras, también hay muchos varones que, o sea, no se muestran tal como son. También, O también, sea, sí, sí, sí. es ese el tema, no solo lo físico, sino también dicen ser algo o decimos muchas veces ser algo que no somos. Perfecto, claro. Mira, para que no se quede la conversación sobre ese punto, o sea, estamos de acuerdo de que no. Hombres y mujeres tenemos nuestra forma también digamos, de taparnos, ¿no? Y muchas veces es una estrategia de seducción también, digamos, de taparse para que se descubra de otra manera, ¿no? Eso me parece que es más de Brahmacharya que de Satya, ¿no? Pero el punto es este, mirá, que puede capaz que alinearse con este tema. Las personas que estudiamos, que tenemos grados altos, yo tengo grado alto dentro de yoga, ¿no? Tengo título de maestro, eso no me pone en un lugar de privilegio, me pone en un problema importante. No es un mérito que uno diga, ¡pua, loco! Tenés este título de maestro. No, me pone en un problema grosso, porque tengo que estudiar más que vos. ¿Entendés? Entonces, lo que representa cuando uno tiene un título de maestro es que uno es un perfecto burro, que no sabe nada de lo que está haciendo, y tiene que estudiar mucho. Entonces, esto lo que te hace es ponerte en un compromiso resalado, ¿tá? Que vos lo asumís porque te gusta la cuestión, ¿no? Porque estás dispuesto a recibir el desafío, ya que la vida lo puso ahí, bueno, listo, vamos a hacerlo. Pero no es importante ser maestro, es mejor ser practicante. Entonces, en este otro caso es lo mismo, ¿no? Cuando en algunos lugares, las personas que tienen título de maestro, ¿qué hacen? No hacen satya, entonces hacen un despliegue de cosas egocéntricas, ¿no? Entonces se atavían de determinada manera. ¿Y eso qué significa? Se está ocultando. Entonces la persona se tapa sus inseguridades, por decirlo de alguna manera, bajo un título de maestro o bajo un nombre exótico, taca, 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 Ananda. ¿Correcto? No es genuino. Maestros, son muy pocos. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Hola, buenas tardes para todos. Soy Marianela. Marianela, ¿qué ¿Cómo tal? andás, Gerardo? Buenas Muy tardes bien. para todos. Yo quería un poco andar en el concepto de conócete a ti mismo. ¿Cuáles Svadhyaya. serían los mecanismos, la introspección, la meditación? ¿Cuáles serían las prácticas para lograr el conócete a ti mismo y poder trabajar en eso? Bueno, usted que hace tiempo que practica conmigo, hay determinados recursos que yo los uso. Por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos técnicos, nosotros la mecánica que utilizamos en yoga integral es que cada persona trabaja con su posibilidad. Eso ya es el conocimiento de sí mismo. No hay un modelo de decir, bueno, todas las personas sentadas en el piso con las piernas estiradas hacia abajo, todas se toman la punta de los pies. Y bueno, pero yo no puedo. Entonces usted es un fracaso. No. Aquí lo que sucede es que el conocimiento de uno mismo empieza desde el cuerpo. Entonces, por eso la práctica del yoga, la parte práctica, tiene muchos recursos que son del cuerpo y que tienen que ver también con la respiración, porque el cuerpo tiene algunas limitaciones que son naturales del cuerpo. Hay personas que son más flexibles, más fuertes, menos fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que uno puede trascenderse a sí mismo. Y eso va a lograrse en función de que durante la práctica de las posiciones y las respiraciones uno escucha a la guía, en este caso, ¿no?
y vea que la respiración es una herramienta clave, que donde suelta el cuerpo, suelta la mente. Muchas veces las cosas que suceden en nuestro interior repercuten en nuestro cuerpo, en nuestra estructura física, y nos generan verdaderos problemas, ¿no? Entonces, la práctica, ¿no? El contacto con uno mismo desde el cuerpo es un punto fuerte. La práctica y el contacto con uno mismo desde la respiración es otro punto fuerte. Y la meditación es clave. Viste que últimamente estamos trabajando con la meditación en silencio en las clases, ¿no? Unos minutitos, pero lo estamos haciendo. Eso es también para que avancemos un poco más en el conocimiento de nosotros mismos y nuestro estado mental. Cuando uno va reconociendo sus estados mentales en silencio, también puede prevenir algunos estados mentales que nos puedan sorprender en lo cotidiano. Viste que a veces pasa que uno reacciona de determinada manera ante determinadas situaciones y que, bueno, hasta te sorprendes de la reacción que tuviste, ¿no? Tanto sea por positivo o por negativo, por las dos. Entonces, bueno, eso es parte del estudio de sí mismo. La práctica, ¿viste? La práctica, la práctica, la práctica. Y bueno, participar de charlas también que nos ayuden a tener algún tipo de información con la cual podamos tener un parámetro de cómo eventualmente observarnos, ¿no? Esa es Claro, la... tener herramientas para observarse a uno Sí, mismo. sí, sí, exactamente. Son fáciles, ¿eh? Las que estamos usando, para mí son las mejores. Yo uso esas, por ejemplo. Lo que dirijo en las prácticas es lo que yo uso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Maestro, ¿puedo? ¿Pueda? Dale. Yo veo que los preceptos del llama, observo que como que están, o sea, no puede haber uno sin el otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, el autoconocimiento, sí, tenemos que ser genuinos para autoconocernos y aceptarnos, y aceptarnos como somos, Bien. para empezar a cambiar, o bueno, si nos gusta, seguir adelante, ¿no? Bueno, sí, estoy de acuerdo. No es que tomás uno y después otro y así, ¿no? Es No, mucho, es como tratar de conocer la esencia de estos 10 principios, de los yamas y los niyamas, y dejarlos que vayan horadando tu mente en la medida de que vos los puedas también comprender. Y cuando tu mente ha sido horadada por alguno de estos principios, lo vas a ver, lo vas a encontrar en la gran clase de yoga que es la vida, lo vas a encontrar en funcionamiento allí con las cosas que te van pasando. exacto. La clave es que vos los estudies, estés en contacto con eso, que genere una energía en vos. ¿Está? Claro. Bien. Gracias. A usted, señor. Más preguntas, más comentarios. Buenas noches, profesor, y Buenas a noches, toda señor. la gente del grupo. ¿Anda bien? Muy bien, ¿usted? Disfrutando de esta Bien. charlita, la estoy pasando bomba, ¿eh? Bueno, buenísimo. ¿Te acuerdas? O quizás no te acuerdes, pero en algún momento yo hablaba o preguntaba o comentaba respecto al hecho de si el proceso del yoga nos lleva de alguna manera a un conocimiento de la verdad o un concepto de verdad, el cual para muchas personas puede ser discutible que eso exista. Y ahora cuando tú haces la definición, coincido con la persona que comentó recién el hecho de que son como distintas condiciones de una misma situación y que el proceso que te lleva a estas prácticas termina de alguna manera concluyendo que existe una mente con condiciones y características superior a lo que puede la mente humana. Entonces, creo que lo que yo traté de decir en algún momento pasó por ese lado, es decir,
si bien existe una verdad cuando somos totalmente conscientes de nosotros mismos, cuando conocemos los defectos y virtudes, creo que a partir de ese conocimiento llega un punto donde, como se dice, queda separado lo claro de lo oscuro y no hay más conclusión de que existe otra cosa más, de que estamos de alguna manera todos unidos por una conciencia que es diferente a la individual. Eso es, digo, un poco lo que quería comentar. Bueno, pero a la vez nuestra conciencia individual es parte de eso otro. Eh, eh, ¿Cómo decirte? Quien nos haya creado, que más allá de nuestros padres, me refiero a quien haya puesto la especie humana en este lugar, eh, sin duda que puso en nosotros una herramienta o una dimensión dentro del espacio mental que nosotros tenemos, que tiene que ver con esa supraconciencia o con esa dimensión pretendidamente superior, ¿no? Entonces, creo que si por el hecho de tener una conciencia, que es la que tenemos nosotros, ¿no? De tener esta conciencia como la tenemos, a partir de determinados aspectos de desarrollo disciplinado de un tránsito o de una senda, como el yoga, podemos conectarnos con esa otra realidad, quiere decir que no es inaccesible. Al revés, es reaccesible. El problema sigue siendo uno mismo. Entonces, la divinidad no tiene que cambiar nada, el que tiene que apostar a algún tipo de ajuste soy yo. Pero yo también debo reconocer que tengo una chispa de esa divinidad que es la que me moviliza a que yo pueda establecer esa transformación. Más allá de la personalidad que somos, lo que nos define como no sé cómo decirlo, como entidad egótica, ahí va, a mí me define que soy hombre y soy Gerardo Pereira, ¿no? Eso es lo que me define como entidad egótica. Hay otra cosa que motiva a todo eso, que es Gerardo Pereira, a que, bueno, haga determinadas transformaciones porque ha logrado detectar determinadas cosas que pueden llevarte, mediante procesos que no han terminado de suceder, a conectarse con esa otra dimensión y a lograr ponerla de manifiesto. Ese es el gran desafío. Entonces, cuando uno entra en el yoga, al principio puede discutir un montón de cosas, entre ellas si hay una verdad, si hay una divinidad, pero eso es parte del proceso evolutivo. Después que se transita un tiempo, la existencia de una divinidad no amerita ningún tipo de discusión. La posibilidad o eh, el horizonte de tratar de conectarnos con esa divinidad no amerita ningún tipo de discusión. Vos ya sabés que eso, si no está sucediendo, es porque no me está dando, o capaz que no me estoy dando cuenta que está sucediendo. Pero el problema lo sigo teniendo yo. Pero toda esa otra cosa está ahí. Entonces yo tengo como estudiante, como practicante de yoga, cuando digo yo, a ver, no es referido exactamente a mí, sino que al practicante, yo como practicante de yoga tengo un impulso, una sed que, que me moviliza a que continúe. Si no está esa sed, me estoy inventando una película, no es genuino. Tiene que haber sed como cuando vos decís, tengo sed, voy a buscar agua. Igualito, es igual. Es igual. La sed de la transformación personal, de tomar otra forma, es igual que la sed. Es un tipo de sed. Gerardo, Marta, dígame usted. sí,
Si me podés hablar algo de la disciplina, ¿En qué sentido? cómo encarar la disciplina. ¿Cómo encarar la disciplina del yoga? Bueno, Sí, y bueno, en principio, vos sos practicante de yoga, ¿no? Sí. Marta, ¿sos practicante de yoga? Sí. sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, la primera parte de la disciplina no faltar a clase. Eh, Así, contra viento y marea. Y ahora con los rudimentos técnicos que hay, ya no hay excusa, ¿no? Porque si no vas a clase porque hace exceso de frío, porque está lloviendo, que puede ser peligroso, ok, pon el Zoom, pero no faltes a clase, porque la mente humana es muy ladina. Entonces, cualquier viaje, te lo digo porque muchas veces me ha sucedido y me seguirá pasando porque es algo que no domino aún, eh, la mente humana es muy ladina y cualquier cosa es una excusa, pero cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Eh, esto es literalmente así. Y después vos te das cuenta que es una excusa cuando pasa el acontecimiento, por ejemplo, faltaste a clase, ponele, y ves que podías haber ido. Entonces después decís, ¿por qué no habré ido a clase? Ahí te diste cuenta que fue una trampa de tu mente. Entonces, para otra vez, uno tiene que aprender a descubrir cuándo asoma ese costado maligno, indigno que tenemos las personas y aprender a quitarle fuerza. Entonces la disciplina se construye en base a una idea de un entrenamiento. A mí me encanta la palabra entrenamiento. Entrenar es lo más grande que hay. Es mejor que estar enamorado entrenar. Entrenar es grandioso, es la gloria. ¿Está? Incluso para el amor hay que entrenar. Entrenar. Todo se entrena. Entrenar. Entonces el entrenamiento es disciplina. Ahí está, me pone Marianela que la mente es ladina y busca excusas. Es así, pero hasta que son dominadas, ¿no? Después desaparecen. ¿Queda? sí, pero la otra parte de la vida nuestra también tenemos disciplina, Y digo, que no solo sea la yoga. lo que pasa es que ahí hay que ver, ¿no? Porque eh, hay disciplinas, por ejemplo, hay disciplinas de ir a buscar a los hijos, a los nietos, a la escuelita, ¿no? Hay disciplinas No, de horario de trabajo, hay disciplinas que hay que cumplirlas, sí o sí, porque son las reglas sociales. Y como para el yogi está la palabra aceptación, no reniega de eso. Ve la manera de incluir el yoga en todo eso. Esa es la clave. Ahí hay una disciplina muy fuerte, es un reposicionamiento interno que cualquiera lo puede lograr, pero no todo el mundo está dispuesto. Más bien que las personas quieren que venga la varita mágica de Harry Potter, ¿viste? Y haga un hechizo y desaparezcan las cosas, ¿sí? Como por arte de magia, y eso solamente sucede en las películas de Harry Potter. Entrenarse, hay que entrenar la mente. A veces desde el cuerpo y a veces desde la propia meditación. La meditación es un entrenamiento. Por eso Harry Potter tenía disciplina. Harry Potter tenía disciplina, sí señor. Sí, necesitaba la disciplina, si no, no era un gran mago como lo era. Exactamente, exactamente. Para ser un gran mago tiene que ser disciplinado. Para ser un gran yogi hay que ser disciplinado. Ahora, si el objetivo es ser un gran yogi, entonces es una trampa. Es su mente que quiere ser un gran yogi. Uno no necesita ser un gran yogi. No es necesario. Escucho una voz de fondo. Sí, Hugo. Pregunta. Hugo, Perdón, para no. Hugo. Está Hugo. Hugo cantó primero. No, era vinculado con lo que decía la compañera, con Marta, en cuanto a la disciplina. Sí, decime. Algo que se me ocurre. En primer lugar, se trata de autodisciplina y no de una disciplina impuesta desde afuera. Esto no es un cuartel ni un reglamento de trabajo, sino que es un atributo para poder cumplir y desarrollar un objetivo. Sí, perfecto. Y en definitiva yo entiendo que tiene como dos componentes, ¿no? Que por un lado es, lo decía Gerardo, la repetición de la actividad, la perseverancia, ¿no? Generar el hábito, en suma, a través de la repetición.
Y hay otro elemento, que es un elemento mental, que es estar presente en lo que se hace. O sea, desapegarte del resultado. ¿Tá? Cuando en uno de los libros, el Bhagavad Gita, ¿verdad? Hay un diálogo entre los dos personajes principales, hace referencia a que la mente se escapa y es tan difícil de retener la atención mental como pretender agarrar el viento con las manos. Entonces, se le responde, bueno, eso se logra mediante vairagya y abhyasa, o sea, perseverancia, ¿verdad? Y concentrarte en lo que estás haciendo. No si esto te va a permitir llegar a tal o cual tipo de cosa. Claro, lo que pasa es que ahí van los siguientes grados en la escala del mismo Patanjali, y bueno, y también tener bien claro, por ejemplo, la parigraha, ¿no? La relación con el desapego, y el estudio de sí mismo, ¿no? Del poder Claro. detectar cuando uno está en falsa escuadra, digamos, ¿no? O cuando está bien plantado. Así que bueno, buenísimo, la perseverancia es una palabra importante, en todos los terrenos. ¿Quién más iba a preguntarme algo que yo lo corté? Una dama quería preguntar algo. Sí, yo, Gerardo, Rosana. Decime. Pregunta, ¿el yoga surge o puede desarrollarse en uno mismo, en soledad? Si ¿O tiene que haber una interacción con el otro, en sociedad? Y otra cosita, sí, capaz que lo redondeas todo. dale. En ese primer verso, verso, decías verso 1, ahora es el yoga, o ahora es Ahora yoga. es la enseñanza del yoga. Ahora es la enseñanza del yoga. Entonces, es un inacabado. No llegás nunca a un nivel superior, o qué diferencia puede haber entre... Quizá no haya diferencias entre uno que se considere hoy, o le hayan nombrado maestro, y un practicante. Quizá. Pregunto. Bien. Si es un inacabado y si es algo en soledad o en sociedad. Bueno, le puedo responder todo el paquete. Mirá, primero, hay una parte del yoga que es solo, es sobre mí, porque el que hace el yoga soy yo. ¿Mm? Mediante la disciplina, mediante todo, pero el que alcanza el yoga es el individuo. Pero hay una parte que es en colectivo. Entonces, la línea del yoga que yo practico es el yoga integral. Entonces, Sri Aurobindo decía que no habrá salvación posible o liberación posible si no se logra la liberación de toda la humanidad. O sea, uno puede liberarse o puede alcanzar el estado de samadhi o de yoga individualmente, pero no va a ser suficiente. Alcanzó una sola persona. El asunto sería que toda la humanidad logre dar ese gran paso. Pero para lograr ese gran paso, cada persona debe lograrlo sobre sí mismo. Entonces, suponte que yo logré eso, suponte. Solo suponte, ¿no? Entonces, mi misión mientras esté vivo es lograr que vos lo alcances, que Hugo lo alcance, que Marianela lo alcance. ¿Tá? ¿Para qué? Para que logremos establecer el proceso de la conciencia colectiva como una evolución colectiva, justamente, ¿no? Que toda la humanidad esté alineada en ese precepto y salgamos de un proceso evolutivo del cual, bueno, estamos ahí, inmersos, ¿no? Entonces están las dos partes, está lo social y está lo colectivo. Y no es un inacabado el yoga de Patanjali porque tiene una trampa. La trampa es esta, que caemos, hasta el momento no he conocido persona que no haya caído. La trampa es la siguiente, tratar de alcanzar la meta. Cuando uno trata de alcanzar la meta es un inacabado porque no vas a llegar nunca. Cuando vos dejás eso y solo practicás, digamos, tenés la disciplina libre de un objetivo, pasan cosas que descubrirás vos, yo no te las voy a comentar. Pero por eso, somos siempre sombras y luces, luces y sombras. No, porque, bueno, en algún momento sí, pero también salís de eso. Salís de eso en tanto y cuando ya no pensás en eso. Esa es la clave.
Es decir, si Si tu no mente... pienso, no lo reconozco. Bueno, no, porque una cosa es el reconocer y lo otro es el pensamiento. O sea, la mente la necesitamos. La mente es la que reconoce el estado del yoga o el estado común y corriente. Es la mente. Hasta ahí ya está. La herramienta que tenemos para reconocer esos estados son esas. Pero si la distinción, si acaso, es si estás en un proceso de excesivo contenido mental o te estás liberando de contenido mental. Si estás en un exceso de contenido mental, entonces tenés que liberarte del exceso de contenido mental. Porque lo que obstaculiza la venida del estado del yoga es el exceso de contenido mental o la intención de querer alcanzar ese estado. ¿Tá? Entonces, no obstante, tenés que tener un impulso. ¿Cuál es ese impulso entonces? Bueno, el impulso está en realizar la práctica, no en alcanzar un objetivo. Es como... Siempre, perdón, siempre priorizando entonces más el físico, el reconocimiento en lo físico que en lo mental. Siempre nos reconocemos primero el físico. Ah, sí, bueno. Y sí, me da la impresión que le da más preponderancia al físico que a lo mental. ¿Sí? Yo personalmente decís No, vos. sí, si te entendí eso bien. No, al físico no. Yo particularmente como practicante, al revés, le doy más importancia a los aspectos interiores últimamente, ¿no? En cierto momento sí le di importancia a los aspectos físicos. De hecho, no los desatiendo, pero lo prioritario hoy para mí son otras cosas. No está por ese lado. Pero es una evolución de practicante. Mirá que hay practicantes que están muy parados en lo corporal y tienen sus resultados y está bien porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Guille. Dale, gracias. No, solo a ver si entendí lo que vos querés decir. Es como, yo me acuerdo que vos antes, cuando yo estudiaba contigo antes, decías prácticamente algo así como que recorrer el camino sin pensar en el objetivo. O sea, sí, exacto. Es como, bueno, el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora, es observar el punto en el que estás en el camino sin, o sea, más allá de que sepas lo que viene después, pero disfrutar donde estás ahí. Puede ser disfrutar o no, o sea, conectate con el momento que estás ahí. Ahí está, eso. Que no te abandone la sed de seguir moviéndote. No la sed de alcanzar un algo, sino que no te abandone la sed de moverte. Claro. Lo que no tiene que abandonarte es la práctica. Listo, entiendo. El entrenamiento. Acá el enamoramiento es con el entrenamiento, no con otra cosa. Sí. Entiendo. Porque eso te abre a otra cosa. ¿Qué será esa otra cosa? Y no sé, cuando lo alcances, contame. Sí. Después te cuento. Dale. Hasta luego. ¿Puedo hacer un comentario? Puede, con mucho gusto. ¿Cómo se dice tu nombre? Gracias. Giselle. Giselle. Eso tiene que ver con el desapego, lo que estamos hablando recién. Sí. Soltar los resultados. Sí. 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 Después, lo otro que quería decir, bueno, cuando algo comienza a ser un apego, porque hay situaciones, cosas, personas, objetos, sentimientos, en fin, lo que fuere, un universo, un apego necesario, saludable en un momento, ¿verdad? Sueltas. Y bueno, eso también se puede pensar en términos de que son apegos. Sí. ¿Verdad? Entonces, venía tratar de entender cuándo algo empieza a ser un apego que debe ser liberado o soltado. Cuando puede ser una explicación muy vaga esta, pero cuando empezás a necesitar algo, pregúntate,
Pregúntate si realmente lo necesitas. Cosa o persona, ¿eh? Viste que sobre todo al principio de las relaciones, viste, uno dice, ay, qué lindo, yo te necesito, yo sin vos no puedo vivir. Estás loco. En realidad nadie necesita a nadie, pero también somos seres sociales. Sí, obvio, de alguna forma precisamos vincularnos. Claro. Pero Lo necesario no necesitamos a nadie en particular, salvo que seamos un bebé. Claro, ahí va. Necesitamos vincularnos, no necesitamos a alguien en particular. Porque necesitamos vincularnos por el propio principio del yoga, para compartirlo, para tratar de que alineemos las mentes de las personas y vayamos muchas personas transitando esa ruta. No importa el objetivo es ese, transitar esa ruta, conocer cosas y abrirse a experiencias. Entonces, ahí va. Es bastante fina la línea del apego y el desapego. Solo la experiencia te va a dar la diferencia. Pero podemos en distintos momentos ir tomando y soltando. Sí. Tomando y soltando. Pero hay, como vos decías, me gustó esa de apego saludable. Hay cierto apego saludable que en algún momento hay que liberarlo también, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, a cualquier cosa, pongo un ejemplo semi absurdo. Me compré una camisa que me encanta y me la pongo hasta para ir yo qué sé, al súper, ¿no? Eso es un apego saludable porque me empodera, me posiciona en el mundo de una manera diferente. Pero si mi empoderamiento en el mundo depende de esa famosa camisa, si la pierdo, se me rompe, se me mancha, se me termina el mundo. Entonces, es un apego saludable un tiempo. Después uno tiene que comprender que también otras ropas puede utilizar, ¿no? Creo que funciona por ahí también. Bien. Va por ahí. Gracias. Con las personas también, con las personas también. Viste que a veces como que cambias de Sí. amistades, porque pasa lo mismo. Tenés un apego saludable un tiempo a determinada persona o determinadas personas, pero después cambia porque vos vas cambiando, porque las otras personas van cambiando. Y bueno, es así como funciona. Es así. Y los vínculos sobre todo los vínculos más cercanos afectivos, también desapegarnos de formas de vincularnos también. Sí. Yo siempre digo que no es saludable cuando uno dice que bueno, igual sucede, ¿no? Porque pero si uno lo dice y lo tiene claro internamente, buenísimo, pero cuando decís mi esposo, mi novia, mi hijo, lo estás tomando como una cosa... una pertenencia. Una pertenencia y no son pertenencia. Porque o personas que me ha tocado, o sea, es que he conocido mucha gente y en las relaciones, ¿no? Un miembro de la pareja u otro, no importa si es hombre o mujer, porque ha pasado de las dos cosas, uno depende del otro. ¿Y qué pasa si el que depende, ¿no? ¿Qué pasa si el de la fuente de suministro se muere o decide separarse? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tiempo? Seguro. Pero no pasa por la cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Claro. ¿Quién va a hablar, Wilman? No sé si está Wilman. Que si se muere el suministro, oportunidad para el otro para aprender a vivir sin eso, justamente. Bueno, sí, obvio. Se trata de eso, ¿no? GP, dale nomás. Bueno, respecto a los niyamas, a la última palabra que siempre me corregís, los sánscritos, Ishvara Pranidhana. Ahí va. Que es la divinidad, la devoción. Nosotros siempre en yoga decimos que obviamente yoga no es religioso, y lo hemos aclarado muchísimas veces para no caer en esas confusiones. Pero lo que sí es divino. O sea, en algún momento, en esa práctica nuestra, cuando empezamos desde estudiantes, practicantes, lo que fuere, terminamos descubriendo que hay algo supramente, algo más allá, que es esa divinidad. Y ahí de pronto, yo soy muy hatha, era muy hatha, muy yoga práctica corporal.
Y bueno, el tiempo me ha ido mostrando ese Raja Yoga, ese yoga real, donde también se apunta a la divinidad. Y estamos en los 2 primeros pasos, ni siquiera hemos llegado al Dhyana o al Dharana, que es donde apuntaríamos a eso más sutil, digamos. Y sin embargo, en estos 2 primeros pasos ya podemos encontrar eso divino, eso que nos lleva más allá de lo que es el físico. En algunos momentos, cuando éramos estudiantes de los profesorados, los instructorados, que apuntábamos mucho más a lo que era el físico, cuando empezamos a conocernos, cuando empezamos a transitar, al menos lo hablo en lo que era personal, llegaba a la conclusión, y en algún momento lo decía, de que si no había ese supra, ese contacto con lo divino, no con lo religioso, ni con el Dios, ni con nada de eso, con eso que hay más allá de la mente, seríamos simplemente unos practicantes mejorados, si no llegábamos a esos estadios más elevados de pronto. Pero estos primeros pasos de la divinidad, este contacto con la divinidad, por decirlo de alguna manera, lo estamos viendo en estos 2 primeros pasos, ni siquiera avanzamos. Ese era el comentario que más o menos quería hacer. Bueno, sí. ¿Cómo decirte? Es que para avanzar en yoga, las cartas tienen que estar vistas. Si nos tomamos en serio el precepto Satya, entonces tenemos que poner todo eso arriba de la mesa. No existe como el pensamiento occidental que a veces acá pasa en los cursos, no, que primero tenemos que esto, yo pienso que primero tal otra cosa. Eso lo que está hablando es que uno lo que tiene es un temor enorme, ¿no? Y está viendo las situaciones allí y sabe que en algún momento se va a enfrentar con esas cosas y que, bueno, lo que no quiere hacer es hacerlo ahora. Entonces cualquier excusa de la mente ladina nos dice que primero va esto, aquello, lo otro, cuando lo que tengo que hacer es ir directo al punto. Recuerden lo que yo a veces les digo en los cursos, ¿no? Que si ponemos una manzana en el medio de la sala y me la quiero comer, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a rodear la manzana millones de veces o voy derecho a la manzana y agarro y me la como? Bueno, esto es igual. Entonces la propuesta de este Patanjali creo que pone las cartas arriba de la mesa y muestra su juego valientemente y dice, esto va por esta calle, está en vos darle para adelante. Y además te dice algo así, esta es mi historia, yo lo logré así, vos qué decís, es como que te interpela, ¿viste? ¿Estás de acuerdo? Experimentá y contame. Otro comentario, parece que asoma allí alguien. Yo quería hacer un comentario, Gerardo. Dale, Lau. Que uno creo que de los, no sé si los más difíciles, o bueno, el menos nombrado hasta ahora por lo menos, que es ahimsa, el cultivo de la paz, ¿no? Sí, el primero, que sí. Supongo que debe ser hacia todos los seres, cosas, hacia todo en general, ¿no? Y si ahí también no hay un juego de nuestra mente, de que nos justifica y nos dice, bueno, lo que pasa es que a vos te hicieron esto, o si no nos justificamos ante el agravio o la agresión, ¿viste? Si se educa para eso, no sé, lo veo re complicado más sabiendo y escuchando todas las cosas que pasan, ¿no? Cómo está instalado esa agresividad, que lo veo difícil el cultivo de la paz. No sé cómo habría que hacer, qué habría que hacer. Yo te voy a decir lo que yo concluí, ¿tá? Lo que yo concluí es lo siguiente, respecto de el ahimsa como el cultivo de la paz hacia todos los seres y cosas, no es tan así, porque de hecho estamos inmersos nosotros en un proceso evolutivo en el cual también están los animales y las plantas. Y está dentro de la evolución que algunas especies se coman a otras, está en la evolución. Sí. ¿Ah? Eso es así. De hecho, yo qué sé, un gato se morfa a un insecto, por ejemplo, ¿no?
Yo me como un asado con vos, que a veces vamos a comer un asado, y bueno, y está. Y podemos comer un animal. Lo que el ahimsa podría cuestionar sería el mercantilizar esas cosas. Cuando uno come porque es su alimentación, bueno, creo que el propio proceso evolutivo que la divinidad puso permite esas cosas, porque las puso así. Evidentemente un animal no tiene capacidad de razonar que yo soy un hombre y si un tigre me agarra con hambre, me parte al medio. O sea, es comida, es carne que el tipo dice, está, es un animal. Me da un castañazo y me come y listo, ¿no? Nosotros no tenemos esa condición así, tenemos posibilidad de elegir. Que eso es lo que han agarrado algunas líneas relacionadas con esto de justamente de tratar de frenar el exceso del consumo de animales, de la mercantilización de todo eso, para que de alguna manera haya una concientización. Parece que lo mismo pasó en no sé qué siglo hacia atrás en la historia, que todo el mundo se comía las vacas, en la misma India. Entonces, ¿qué pasó? Alguien dijo, vos, si no paramos de comer esto, nos quedamos sin vacas. Entonces dijeron, lo que tenemos que hacer, porque todo en India se justifica con la divinidad, es que las vacas son sagradas. La única manera de que estos tipos no se coman todas las vacas es diciéndole que son sagradas. Entonces, algunas corrientes modernas tomaron eso y nosotros sin investigar compramos esa idea, nos parece que no tenemos que comer nada. Y aparece gente que se hace vegetariana y se enferma porque no pensó. ¿Viste? No es que los vegetarianos se van a enfermar, ¿no? Pero he visto, esta historia de vida acá tiene como 30 años de yoga, he visto gente que se hizo vegetariana, se hizo vegana y no la pasó bien. Y terminaron comiendo carne, ¿no? Entonces, Sí, yo bueno, esa parte la entiendo. ahora voy con lo otro, pará. Ah, dale, Capítulo, perfecto. déjame Bien. pasarte todos los datos. El otro aspecto, ¿no? Creo que ahimsa, como esto se refiere a un estudio de yoga, y justo está puesto en el entorno, en la parte de los yamas que están más asociados al entorno, también está al cuidado de que debemos pasar por un proceso de construcción interna de transformación, porque decirle algo a alguien puede ser lastimarlo. Y es violento. Es violento cuando también un practicante de yoga quiere ir más de sus posibilidades, se está violentando a sí mismo, por ejemplo. Es violento lo que está pasando socialmente, que las cosas se arreglan a tiros, que, bueno, ese tema es inabarcable para esta charla, podemos, si querés, nos juntamos y lo charlamos, pero hay un problema social que escaparía a esta conferencia, o sea, tengo que armar otra conferencia solo de eso. Pero evidentemente hay un problema de comprensión de las personas, de cómo funcionan las relaciones. Las mentes están tomadas por la tecnología, entonces eso genera alejamientos, y si genera alejamientos genera problemas porque hay reclamos, por ejemplo. De alguna manera lo tocamos en la charla, en el satsang de la sexualidad, pero la sexualidad no está bien comprendida, entonces hay problemas entre los sexos, ¿no? Hay infinidad de situaciones que hay que abordarla desde algún lugar, y todo empieza a ser abordado a partir de que la gente se arrima a escuchar estas cosas, a la práctica de yoga, porque eso te desajusta internamente, entonces hay cosas que se te van. La violencia en una parte es un algo interno que se desata por, no sé, por una insatisfacción o por una incomodidad que uno tiene, y la respuesta que brinda es violenta. Entonces, si uno empieza a tratar de liberar esa energía, no sé, eso que te está moviendo internamente para que tengas ese tipo de respuestas, entonces empiezan a disminuirse. Por eso esto, como muchas veces les digo, los centros de yoga y los lugares que se hace Reiki que no están alineados con cosas místicas son fundamentales. Y los centros deportivos también, ¿no? Cuando uno tiene un lugar donde mueve la energía y cambia la cabeza, entonces hay esperanza. Mientras la gente siga en la casa quieta, prendida de un aparato con una pantalla, entonces estamos en el horno. Bien, mientras no se hablen contenidos que apunten a nutrir la mente de las personas, estamos en problemas. Mientras sigamos pensando solo en comer, por ejemplo, estamos en problemas. Entonces es complejo, ahimsa, estoy de acuerdo. Gracias.
Gracias. Podemos seguir, Laura. Sí, da para mucho. Sí, no, esto muy complejo, sí. Esto fue la punta. Vilman. Tal cual. Con referente a eso que decía Laura, el otro día, el viernes, que tuvimos una clase acá, hay una señora que viene hace un tiempo y bueno, el otro día tuvimos por primera vez una clase diferente, digamos, hablamos de esto mismo, de los llamas, los niyama, todo eso, bueno, y salieron cosas interesantes, y ella me decía que sin que yo le hubiera transmitido ni una sola palabra, ella notó un cambio, que por ejemplo comentó un hecho que sucedió en la casa con unas sobrinitas que rompieron un vidrio muy grande y no le dijeron nada. Y bueno, como que ella notó que se iban las chiquilinas, nos vamos, tía, no sé qué, no sé qué pasó. Y bueno, cuando vio que habían roto el vidrio, dice, mira, si hubiera sido en otro momento que yo no estuviera con esto del yoga, mi reacción hubiera sido muy distinta. Dice, pero vos sabés que reaccioné, digo, tranquila, o sea, tomando acción en lo que tenía que hacer con la gurisa, pero no con esa violencia que hubiera tenido en otro momento. Dice, o sea, y no habíamos hablado nada de ahimsa ni de nada, es solo con las prácticas que se hacen habitualmente, nada más. Claro, porque cambian cosas químicas en el cuerpo, entonces las reacciones son otras. Por eso es fundamental, ¿viste? Este tipo de cosas es fundamental. Yo a veces pienso, ¿no? Y me hago esta pregunta, yo no entiendo cómo una persona no realiza actividad física de ningún orden. No lo entiendo. Ni siquiera salir a caminar. Es inexplicable. Bien. Hugo. Hola. No, Hola. Catalina, dale. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quería hacer Está muy interesante la charla, la verdad que está buenísimo. impecable. Yo la estoy pasando re bien. Bien. Quería hacerte una pregunta con respecto al apego. Tú hablas de desapegarnos de cosas materiales, de desapegarnos de personas, de situaciones, de trabajos, en fin, de todo. Ahora, ¿existe el apego al yoga? Sí, claro, sí. Existe, sí. Sí. Y cuando lo descubrís tenés que sacártelo de arriba. ¿Cómo tenés te que das sacártelo de cuenta? arriba. Y bueno, mira, cuando dejas de sentir sed y empezás a sentir necesidad. Si el yoga pasa a ser una necesidad, entonces hay apego. Si el yoga pasa a ser como aquello de la sed, ¿viste? Que quiero tomar agua, quiero hacer yoga, entonces vamos bien. La práctica te lo va a mostrar, no te preocupes. Suéltalo. Ok. Bien, muy bien, gracias. Dale para adelante. Huguito. Sí, veo que acá en el grupo hay varios profesores, instructores y estudiantes de instructorado y profesorado de yoga. Entonces, la pregunta mía o invitación a comentar, Gerardo y algún otro compañero, es, desde ese rol de personas que estamos conduciendo una clase, ¿cómo hacer para hacer algo más que dar una buena clase de asanas? Sino en qué medida poder estos principios, estos yama y niyama, aplicarlos concretamente en nuestro rol de conductores de una práctica de yoga puntual sobre la colchoneta. Bueno, yo lo hago. ¿Cómo lo hago? Me aprovecho, literalmente me aprovecho de la gente, vamos a decirlo así. Sépanlo, queridos amigos, yo me aprovecho de ustedes. ¿En qué sentido me aprovecho de ustedes? Me aprovecho en el sentido de que la gente que practica yoga bajo mi conducción está dispuesta a recibir algo. Y yo me interpelé esa misma pregunta que vos te hiciste. ¿Cómo hago, si la gente viene a las clases de yoga a mover su cuerpo, cómo hago para meterle una ficha de esto otro, ¿no? Y entonces lo deducí fácilmente. Como la persona está 100% escuchándome, se lleva alguna fichita de regalo. Entonces se lleva algo así como, vamos a hacer tal postura, X, evitamos violentarnos, vamos hasta donde podemos, pimba, ¿no? Marchó con ahimsa, ¿no? Entonces, sentir hasta donde podemos,
O sea, Satya, reconocer hasta dónde puedo, mi verdad absoluta, no transmitir a dónde quiero llegar, sino reconocer hasta dónde voy, y ya de paso hace svadhyaya, ¿no? Hace estudio de sí mismo. Lo que alcance va a estar bien, entonces ya es una aceptación, un santoya. Y como la práctica ya es saucha en sí misma, me voy limpito. Mirá cuántos metimos. ¿Bien? Ahora, tenemos que también, esto lleva mucho tiempo, porque la gente tiene apego a la práctica, como decía Cata, porque viene a sentirse bien, o sea, viene a un objetivo. Hay que elaborar mucho la parigraja. Entonces eso lleva un poco más de tiempo, pero se puede, se puede. Yo lo hago así. Encontré una linda manera de hacerlo. Pero para eso vos tenés que estar como sintonizado con estos principios. No sé si con todos, pero con unos cuantos, sí. Está en la habilidad comunicacional. Y mucha práctica personal, ¿no? Correcto. Gracias. A usted, señor. ¿Alguien más iba a hablar ahí, me pareció? Yo, Gerardo. Dígame. No sé si hay alguien más. No, estaba dicho antes fuera. Voy por ese lado de Hugo, de cómo hacemos y por el lado tuyo. En estos meses de la pandemia trabajamos con algunos grupos y se metían estas fichas. O sea, la persona no sabe que estás metiendo la ficha, pero bueno, como instructores o profesores, creo que es obligación nuestra hacerlo. Es un tema de ética hacerlo. No, pero no sabe, pero lo percibe. Un tema de ética me parece de hacerlo, porque si nosotros lo tenemos incorporado, lo tenemos que pasar. Dentro de estos 8 pasos, yo había dicho el otro día en un satsang que los había tenido que rever en estas épocas, porque me había cambiado un montón de cosas. Entonces, con los que estuvimos trabajando, se trabajaba bien y se metían estas fichas. Cuando se vuelven a las presenciales, me encontré del otro lado que con la gente que no se había trabajado, ahí Ahimsa estaba bravísimo. Toda la parte de los pensamientos estaba bastante negativo todo eso, un poco debe haber sido por el tema del aislamiento que hubo, por la poca interacción con la gente, o mismo por la falta de las prácticas de yoga. Entonces se notó fuerte la gente que había venido practicando y la gente que había parado su práctica. Al menos desde el lugar ese de dirigir una clase, de dirigir una práctica, yo lo noté. Y lo que decía hoy Laura, cómo tratás de que Ahimsa esté presente ahí en estos tiempos tan convulsionados también. Porque creo que es un gran desafío para los que estamos ahí al frente y para nosotros mismos, porque nosotros no escapamos a nada de esto, estamos todos inmersos en esto, como esa parte de la observación del entorno, del pensamiento positivo, del estar en pro de la paz, como decía Laura, o cómo llevamos adelante la paz. Creo que tenemos que trabajar en pro de, y no en la no violencia o en la no parte esa negativa, sino en pro de. Entonces, ese principio de Ahimsa, para mí fue y es y será de los que más tengo que trabajar en lo personal y con la gente en los grupos. Sí. Yo vuelvo repito lo mismo que dije recién. Yo creo que uno debe realizar primero su internalización, su integración personal. Saquemos el primero. Uno debe integrar esto personalmente de alguna manera, y cuando siente que está puesto ahí, lo tiene que pasar. Lo tiene que también es relativo, porque ¿qué pasa? Capaz que vos decís, bueno, yo voy a hacer que la clase de hoy vaya por el lado de la Ahimsa, ¿no? Pero resulta que las condiciones que
que están presentes al momento de dirigir la sesión no están como para la práctica de la ahimsa. Y bueno, hay que ser solvente allí y acomodarse, utilizar muchos santoya, aceptación y bueno, y meterle para adelante a lo que va. Por eso uno tiene que elaborar esto desde el día cero. Creo que la solución va a estar ahí. Y el ahimsa, en ese caso de estas personas, va a empezar a emerger en la medida de que conozcan más estados de relajación bastante profunda. Porque no se puede trabajar una cosa por contraste, sino por compensación. Es decir, no voy a trabajar bajar la agresividad, sino que voy a trabajar cultivar otra cosa. Entonces, cuando la mente cambia de foco, asoma esto, asoma lo que yo quiero. Si trabajo en contra, entonces sigo potenciando lo que estoy en contra. Le estoy dando vida, ¿no? Yo quiero que asome, esto es una regla de yoga, no le inventé yo. O sea, usted manifieste lo que quiere manifestar, no esté en contra de lo que no quiere. Si usted está en contra de lo que no quiere, le está fortaleciendo eso que no quiere. Digo un ejemplo bien bobo, si quiero dejar de tomar Coca-Cola, bueno, lo que voy a hacer es no pensar en dejar de tomar Coca-Cola, voy a pensar en tomar otra cosa. Me voy a dedicar a tomar agua salus. Bueno, entonces ese es mi pensamiento, de tomar agua salus. Quiero tomar agua salus. Si yo me dedico a pensar en que no quiero tomar coca, entonces lo primero que voy a hacer es ir a comprarme una coca. Hay que tomar vino, maestro. Bueno, vino. Bueno. Una consulta. Perdón. Dale. Bueno, estas dos son las últimas. Dale, Rosana, ¿no? ¿Yo? Dale. Sí. Después Raúl. Con Raúl cerramos. Bien. ¿El yoga no es inclusivo totalmente? ¿En qué sentido? Para hacer todo este proceso y tener una sintonía y desde el practicante y desde el profesor a bajar expectativas, a no llegar a, ¿cómo se llama? Perdón, la búsqueda de la paz, sino escalones más abajo, intermedios. Pero, a ver, si no puedo compartir con una anciana en silla de ruedas, o un joven en silla de ruedas, o un indigente que no está limpio exteriormente. Si no puedo compartir, sí podés compartir. Si es inclusivo o es exclusivo el yoga. No, es inclusivo, pero si yo voy a dar yoga para indigentes, suponte, agarro acá yo qué sé, los muchachos que están acá en la cuadra y voy a empezar a hacer práctica de yoga. Pero no simultáneo. Entonces, yoga para gente en silla de ruedas, yoga para indigentes. Sí, pero eso lo hacemos. Pero me refiero a esto. No, ya me imagino que se hace. Digo, si se puede lograr integrarse eso o no. O el planteo es... Sí, pero lo que pasa es que la persona... la persona, en este caso el indigente, va a tener que modificarse, porque no le va a servir la práctica si no establece un parámetro de transformación. Entonces yo puedo decirle al tipo, vos, ¿tenés ganas de cambiar tu vida? Sí, quiero cambiar mi vida, me dice el indigente. Bueno, entonces vamos a empezar a practicar yoga. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Para empezar a practicar yoga tenemos que hacer determinadas cosas. Bueno, listo. Entonces le digo cuáles son las cosas, el tipo estará de acuerdo o no. O me dirá, bueno, con estas puedo arrancar ya, con estas necesito, yo qué sé, un tiempo. Bueno, listo, veamos. ¿Por qué no? Es inclusivo, 100% inclusivo. De hecho, Gerardo, participaste en un retiro que yo dirijo, ¿no? Sí. Gerardo. Perdón, estaba Raúl. No, pero es un comentario respecto de la Rosana, en cuanto a lo inclusivo, ¿verdad? Bueno, decía un poco el inventor del yoga moderno, Krishnamacharya, que en la medida que puedas respirar, podés hacer yoga. Sí, ahí va. Naturalmente, una embarazada de 7 meses o una persona anciana, una persona en silla de ruedas, habrá que adaptar la práctica a eso.
a eso y no la persona al yoga, sino el yoga a la persona, que es otro gran principio a tener en cuenta también, nada más. Sí, también es discutible, ¿no? O sea, van las dos cosas, ¿no? Está Raúl. Hola. Simplemente... Sos el último, Raúl, ¿eh? Como usted diga, usted acá domina la pelota. Dale. Simplemente pensando en lo que tiene que ver con el primer principio, que es ahimsa. 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 Y lo que se habló hace unos minutos, en principio, entiendo de que cuando recién comenzás a trabajar yoga, estás de alguna manera utilizando una parte de la violencia, porque estás partiendo de situaciones de quietud y generando movimiento. Entonces, cuando tú decís que la movida es no ir en contra de algo, sino a favor de las circunstancias. En la medicina china utiliza un principio que va por ese camino, es decir, no es que vas a aplicar una fuerza en contrario, sino que vas a utilizar lo que tenés. En este caso, lo que yo imagino, lo que yo trato de explicar o transmitir es, venís con personas que ya traen la violencia en sí, y el trabajo nuestro, si yo entiendo bien esto, sería esa violencia, esa energía que traen en sí mismos, aplicarla en el proceso de los trabajos movilizadores en el cuerpo, es decir, la aplicación de fuerza, la aplicación de determinada respiración, trabajando de determinada manera para que esa energía de violencia se transforme en la persona en algo positivo para su vida. O sea, es una violencia, pero canalizada, para que se logre determinada corrección o cambio. Sí, señor. Un poco venía por ahí el comentario mío. Sí, señor. El otro día vino una persona a consultarme, que yo conozco hace un tiempo, no tengo una amistad, pero la conozco. Y hace tiempo que no veo una persona tan encarcelada en su propia mente, o sea, me despertó como una cosa así compasiva. Y verdaderamente la persona no veía, yo te diría que ya no más allá de su nariz, no llegaba a ver la punta de su nariz. Y bueno, posiblemente tome algunas clases, algún entrenamiento que yo tengo que diseñar específicamente para él, y el recurso que voy a utilizar va a ser ese, el que acabas de describir. El tipo tiene una carga intensa sobre sí mismo, pero yo le dije que si viene a entrenar conmigo va a tener que hacer exactamente lo que yo le diga y no tiene derecho a pataleo. Y estoy seguro que va a salir adelante. Y la estrategia va a ser esa. Si él se siente fuerte, bueno, yo soy más fuerte. Y yo te voy a decir exactamente lo que tenés que hacer y vos tenés que hacerlo. No hay otra opción. Hasta que vos cambies y veas más allá de tu nariz. Después ya sos libre. ¿Respondí ahí, Raúl? Sí, digo, es así. Un poco venía por ese lado, digo, sí, más allá de que tengamos, después tendremos la capacidad de lograr eso, lo que estamos intentando aprender. Sí, después, pero... lo vas a poder hacer, pero igual hay que estar en el momento de la situación también, ¿no? Ya lo hice otra vez con otros, en ese momento eran pacientes, entonces vi una posibilidad en él y estoy seguro que va por ahí. O sea, si yo tengo alguna duda, no lo puedo tomar. O sea, estoy súper seguro de que lo que le voy a proponer es lo que el tipo necesita. Está en él aceptarlo también, ¿no? Y te aseguro que no me caben dudas. O sea, no hay lugar a dudas. Y bueno, pero eso también, como vos decís, es oficio y es haber pasado por varias situaciones de desorden también. Así que bueno, creo que va por ahí, sí. Vas bien rumbeado.
va bien rumbeado. Bueno, estimados, la verdad que, vuelvo a decir, la he pasado súper bien. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo otra vez que me dispensaron. Esto está grabado y la idea era compartirlo en YouTube para que la gente lo pueda observar y lo pueda compartir y haya mucho más difusión del yoga integral, que es lo que proponemos hacer para todas las personas y para que haya algún tipo de transformación en algún lugar. Así que muchas gracias de vuelta. Nos veremos en la próxima edición. Muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a vos, Gerardo. Gracias, Saludos. Muy lindo. Chau, chau. Chao para todos. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.